según estas ecuaciones que vamos a ir viendo de a poco, eso se tiene que compensar, ¿no? Ese gasto público se tiene que compensar. En principio nosotros lo que veríamos acá es que el mecanismo de compensación que está planteado acá es a través de los impuestos, ¿no? Entonces, digo, vos lo que podés decir es yo voy a financiar un fuerte gasto público en educación, un fuerte gasto público en salud, en infraestructura urbana, en mejorar las rutas, en mejorar la circulación, los puentes, las alcantarillas, los desagües, las cloacas, etcétera, etcétera, a partir de una estrategia de recaudación impositiva muy agresiva, ¿no? Eso es una posibilidad para decir, bueno, yo cómo voy a financiar ese enorme gasto público que voy a encarar, lo voy a hacer a partir de una recaudación muy agresiva. ¿Cuáles son las alternativas sobre las cuales uno puede aumentar este T, ¿no? Trabajar y fortalecer este T que está acá. ¿Qué alternativas se les ocurre? Impuestos de recaudación progresivos, que por ejemplo los sectores que más recaudan sean los que más aporten. Por ejemplo, otro. La gran discusión en este país en los últimos 100 años tiene que ver con que este T, este pedazo, este T y este G están vinculados a quién es el que pone el T, ¿no? ¿Quién es el que aporta ese T para que se financie el gasto público? Una de las estrategias que ha oscilado en la historia argentina es que ese T salga de la renta agraria. O sea, que de las exportaciones y de lo que tiene que ver con producción agropecuaria se cobre un fuerte T, un fuerte impuesto que permita financiar este gasto público agresivo que estás planteando. Agresivo en el sentido, digo, no porque sea malo, digo, agresivo en el sentido que es fuerte, es en mucha cantidad. Que salga esa compensación de lo que tiene que ver con los impuestos. La realidad es que uno de los puntos que hoy tiene gran incidencia en lo que es el T son, por ejemplo, el pago de impuesto a las ganancias, es un impuesto que es bastante importante en lo que es la recaudación, por supuesto las retenciones a las exportaciones y también el IVA, ¿no? Eso es importante saberlo, de que el IVA es un impuesto que pagamos todos y que recauda millones a lo largo de todo el país, y que es muy importante en fortalecer esto, ¿no? en ese impuesto. Tratemos de darle el último empujón a este tema para ver si lo podemos cerrar un poquito. Veníamos armando las otras ecuaciones que estaban planteadas arriba en relación al Producto Interno Bruto y al ingreso en una economía cerrada. Lo que vamos a hacer ahora es incorporar estos dos actores, al sector externo y a los impuestos y a los gastos. X son las exportaciones, M son las importaciones, que son los bienes y servicios que se producen en el país y se venden en el exterior, y al revés. Y el T representa la recaudación del gobierno y G el gasto público, ¿no? El planteo más conocido es que esto se llama déficit comercial o superávit comercial o balanza comercial, que es las exportaciones netas, y el SP se llama por lo general superávit o déficit público. Cuando se habla de un país deficitario, se habla de que es un país que gasta más que lo que recauda. Y cuando se habla de una balanza comercial deficitaria o superavitaria, se habla que es un país que exporta más que lo que importa, o al revés, importa más de lo que exporta. Este planteo es un poco más complejo, lo vamos a ir trabajando un poco en partes, pero la idea es sumarle al planteo que teníamos inicialmente algunas de las variables que estuvimos trabajando recién, ¿no? Si nosotros decíamos que la demanda agregada era la sumatoria del gasto privado o sea, el consumo privado y la inversión privada, ahora le vamos a sumar a esa ecuación el gasto público, ¿no? Porque ese gasto público también va a implicar una movilización de recursos muy importante. Entonces, lo que hacemos acá es, a partir de que incorporamos al sector público a la ecuación,
lo que hacemos es complejizar un poco el planteo anterior. No solo la demanda agregada va a ser la sumatoria de los consumos y las inversiones privadas e individuales, sino también va a ser la intervención del Estado a través del gasto público. ¿Qué implica eso? Que el gasto público puede funcionar como un dinamizador de la economía. ¿Sí? El Estado gasta en bienes y servicios, por ejemplo, para hacer inversiones como las que mencionábamos recién, agua, cloacas, rutas y demás. Eso moviliza recursos. Y en esta identidad que está planteada acá, lo que se va a hacer es incorporar la parte de la producción local que está destinada a las exportaciones. O sea, la parte de la producción local que sale del país vía mercado externo. Y bueno, acá lo que hay es un mecanismo, o sea, una ecuación matemática que lo que termina haciendo es compensando que el ingreso es igual al consumo más la inversión, más el gasto, más la diferencia entre exportaciones e importaciones. ¿Sí? Ese saldo del que hablábamos antes se suma a este planteo de ingreso total de la economía. Depende cómo de esta relación entre exportaciones e importaciones va a afectar, por supuesto, al resto de la variable, de la fórmula. Después esto se va, expandiendo en más cantidad de análisis y en más cantidad de fórmulas que lo que intentan hacer es tratar de explicar la totalidad del funcionamiento de una economía e incorporar la mayor cantidad de elementos. Entonces, nosotros hablábamos, por ejemplo, de que el ingreso, lo habíamos visto anteriormente, era igual al consumo más el ahorro, ¿no? ¿Se acuerdan de esa ecuación que habíamos armado? Decían, bueno, el consumo nuestro, el ingreso total de la economía va a ser igual a la sumatoria del consumo más el ahorro. No todo lo que ingresa se destina a consumo, hay una parte que se destina al ahorro. Bueno, ahora le sumamos una complejidad más, que es decir, bueno, no todo lo que me ingresa lo destino a consumo, a ahorro, sino que también hay una parte que se va por el lado de los impuestos. ¿Se entiende? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Piensen en lo de la economía de ustedes, una parte de los ingresos que ustedes tienen están destinados al consumo, una parte de los ingresos que ustedes tienen están destinados al ahorro, y hay una parte que corresponde a los impuestos. Cuando ustedes compran un producto en el supermercado, por más de que ustedes paguen un número cerrado, hay una parte de ese producto que compran en el supermercado que se destina acá, que va acá, a este T. ¿Sí? Siempre estamos pagando impuestos, más allá de que paguemos o no concretamente. Todo el consumo de alimentos está grabado, tiene un impuesto, entonces siempre está este T acá dando vuelta. Entonces, de vuelta, tenemos que los ingresos totales de la economía van a ser iguales a todo esto. Lo que podemos hacer es volver a establecer esta ecuación, donde lo que hacemos es pasamos los impuestos, los pasamos del otro lado para que nos resten. Entonces yo lo que voy a decir es, bueno, mi ingreso disponible va a ser el ingreso que yo tenga por mi trabajo o el negocio que yo tenga, menos los impuestos. Esa diferencia es la que yo voy a poder destinar a consumo y ahorro. ¿Sí? Son pasajes de ecuación, pero que tienen sentido, Yo el ingreso con el que voy a disponer es aquel destinado a consumo y ahorro, menos la parte impositiva. A la expresión ingresos menos impuestos la vamos a llamar ingreso disponible. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Profe. ¿Sí? Bueno, y esto ya para ver si lo podemos ir cerrando. Nosotros decíamos, esto ya es como un pasaje más a nivel de ecuaciones. Decíamos que el ingreso era igual al consumo más la inversión, lo habíamos visto acá. ¿Sí? Habíamos hecho esta equivalencia entre Producto Interno Bruto igual a consumo más inversión, habíamos hecho la equivalencia de ingreso igual a consumo más ahorro,
y habíamos hecho esta equivalencia entre el Producto Interno Bruto igual al ingreso. Lo que hacemos acá es un poco un pasaje matemático en el cual establecemos que el ingreso total de la economía es igual a la totalidad de los consumos, a la totalidad de las inversiones, a la totalidad del gasto público, más la diferencia entre el sector público y el sector externo y las exportaciones y las importaciones, que era un poco el modelo que teníamos más arriba. Lo que hacemos acá es agarrar la parte del ingreso, volver un poquito para atrás, y sabíamos que el ingreso era igual al consumo, más el ahorro, más los impuestos, y hacer una equivalencia macroeconómica, una equivalencia matemática, que es esta que está acá abajo, que es que el consumo más el ahorro más los impuestos va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto menos la diferencia de exportaciones e importaciones. Es complicado, pero más lo vamos a ir armando y lo vamos a ir desarmando. Básicamente son pasajes, digo, a partir de que uno tiene equivalencias y empieza a armar equivalencias, empieza a juntar esas equivalencias y armar una ecuación macroeconómica más grande. En esta ecuación macroeconómica más grande tenemos la inversión privada, tenemos el consumo privado nuestro, tenemos el gasto estatal, tenemos el ahorro, tenemos los impuestos, tenemos las exportaciones y tenemos las importaciones, ¿sí? El modelo empieza a tener cada vez más variables, ¿no? Empieza a ser cada vez más complejo porque hay cada vez más fuentes de la economía, y la idea es que estos modelos se acerquen a explicar cada vez más el funcionamiento de una economía. Lo que uno va a empezar a ver es que si existen este tipo de ecuaciones que plantean una equivalencia, si yo toco alguna de estas variables que están acá, necesariamente la tengo que compensar de alguno de los lados, ¿sí? Si yo, la anterior, la básica, era la que trabajábamos entre gasto público e impuestos. Si yo de este lado de la ecuación subo el gasto, subo el gasto, subo el gasto, subo el gasto, necesariamente de algún otro lado de la ecuación lo voy a tener que compensar. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Esa es la idea Sí. que está atrás de esto, digo. Es, che, guarda que yo no puedo incrementar el gasto público. Che, guarda que si la inversión cae mucho, necesariamente va a afectar alguna parte de la variable que está planteada acá. Esto es una simplificación de la ecuación anterior, que tiene que ver con cancelar el consumo, que es algo que figura en los dos lados de la ecuación, pero sí lo que me interesa es que vayamos pensando en este tipo de esquemas, digo, que es al cual vamos a ir yendo. Que es, uno parte de un análisis cerrado, un análisis sencillo de la economía, y le va sumando variables. Primero le sumamos el sector externo y el sector interno, después le sumamos los impuestos y el gasto público, y ahí empezamos a analizar, bueno, ¿cómo puede llegar a funcionar una economía donde aumenta mucho el consumo privado? ¿Qué pasa con una economía que tiene exportaciones mayores a las importaciones? ¿Qué pasa con una economía que tiene un gasto público mayor a la recaudación? Y lo que podemos ir viendo son estos modelos donde necesariamente por algún lado se tiene que ajustar esta ecuación para que dé una equivalencia macroeconómica. Esto llevado a los comentarios que por lo general escuchamos, tiene que ver con no se puede gastar más de lo que uno tiene, el Estado no puede gastar más de lo que recauda, hay que hay que frenar el gasto público, hay que reducir el gasto público, la economía no crece porque hay un Estado muy grande, hay que aflojar los impuestos, la carga impositiva es muy alta. Bueno, todo ese tipo de discusiones tienen que ver con esta torta que está acá, ¿no? Y con esta ecuación que está planteada acá, que es quien pone efectivamente ese dinero en la economía para que la ecuación de alguna manera cierre. Ahí tiene que ser equilibrada, ¿no, profe? La macroeconomía. Al igualarlo. En el modelo tiene que ser equilibrado, porque es equilibrado, es una ecuación que de un lado o del otro te da lo mismo. Pero en la realidad también tiene que ser equilibrado, porque de algún lado los recursos tienen que salir.
Lo que pasa es que uno tiene que discutir quién es el que va a poner, o sea, quién es el que va a poner esos recursos. ¿No? Si los recursos van a venir de afuera, porque nosotros vendemos alimentos afuera, entonces va a generar importaciones. Si los recursos van a venir de los impuestos, o sea, de que se aumente la presión impositiva. ¿De dónde va a salir la inversión? Digo, son todas las preguntas básicas de la economía, tienen que ver un poco con este tipo de modelos, con este tipo de esquemas. ¿Entendió? Sí, sí. Creo que lo que más va a costar un poco es armar estas ecuaciones, pero la idea es que ustedes entiendan de que para armar un modelo donde hay exportaciones e importaciones, hay un Estado, hay impuestos, hay inversión privada y hay inversión individual o consumo privado, necesariamente hay que armar todo este esquema de equivalencia. Yo les subí la presentación, está el módulo de la unidad, del resumen de la unidad 6, donde lo pueden ir revisando. Hay un ejemplo armado en función a esto que se llama un esquema de factores económicos de circulación de la renta, y bueno, hay ejemplos y discusiones sobre algunos modelos económicos. Esto traten de leerlo por cuenta de ustedes y después me hacen consultas y lo vamos viendo. Esto que está acá, que es inclusión del sector público y del sector externo, es lo que vimos hoy. Y el último modelito que vimos recién también está explicado acá. Y bueno, acá hay algunos gráficos y demás. Así que nada, la idea es que lo puedan ir leyendo ustedes y que me hagan consultas para las próximas clases. ¿Ok? Ok, profe. Sí. Perfecto. Dale. Bueno, Ok, profe. ahí dejé el foro y después, como les dije, les voy a mandar un trabajito para que terminen de hacerlo de la unidad 5, ¿sí? Lo que vimos la clase pasada. Lo que tenía que ver con el Banco Central, los bancos privados, el Tesoro y todo eso, les voy a pasar algunas preguntas para que hagan. Bueno. Buenísimo. Gracias. ¿Lo va a pasar a la siguiente clase o en esta semana? El viernes. El viernes se los mando. Dale, gracias. ¿Sí? Bueno, chicos, gracias. Que tengan buena semana. Gracias, profe. Igualmente. Igualmente. Buenas noches. Sí, profe, igualmente. Chao. Bien.